Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Gracias a Dios por ese tiempo de alabanza. Como cantamos, gracias a Dios por la oportunidad que Él mismo nos da de que le podamos conocer. Yo creo que todos nos sentimos muy bendecidos cuando aprendemos algo más de Dios y sobre todo cuando en nuestra propia vida podemos aplicar lo que Dios nos enseña y ver el resultado de esas decisiones tomadas cuando somos dirigidos por Dios. Hemos estado viendo la vida de David y creo que nos sentimos identificados al ver que David ha sido un hombre que comete errores, ha cometido desaciertos, ¿verdad? También ha realizado muchos aciertos, ha tomado buenas decisiones, que en caso de no haberlas tomado hubiera sido grave para su vida. Algunas de las malas decisiones tomadas fueron originalmente con una buena intención. Y esto va a ser interesante a considerar el día de hoy también. Algunas de esas malas decisiones fueron originadas con una buena intención. Y ya lo veíamos con el pastor Miguel, ¿verdad? Cuando David intenta llevar el arca, quiere llevar el arca a su manera. Una mala decisión. David no consultó en este momento a Dios, pero en otros momentos sí ha consultado a Dios. En tiempo de guerra, en momentos de batallas, consultó a Dios y Dios le dio la respuesta. Ve, los voy a entregar, ahora no vas a hacer de esta manera, vas a rodear por acá, por este lado, y Dios siempre le da la victoria, porque consultó a Dios. Pero en algunos otros casos no consulta a Dios. Y creo que eso también nos puede llegar a pasar a nosotros, que pensamos, pues es buena la intención, lo que quiero hacer, ¿verdad? Tiene buena intención, pero la pregunta es, como en el caso de David, y así es como Dios lo quiere, aunque tengas muy buena intención, esa es la forma como Dios lo quiere, y es importante considerarlo porque vaya que hubo malos resultados, a pesar de que las intenciones eran buenas. Bien, vamos a considerar el día de hoy el capítulo número 7 del segundo libro de Samuel. Estamos en la temporada 2, episodio 31. Y este capítulo 7 me recuerda un poco a Job. ¿En qué sentido? Me recuerda a Job en que hay un momento que Dios habla con Job y le empieza a hacer muchas preguntas. Esas preguntas llevan a Job sin duda a una reflexión. Hay cosas que él no puede contestar. La mejor respuesta que puede dar Job a cada una de esas preguntas es: Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Es la mejor respuesta que puede dar Job, creo yo, a muchas de esas preguntas. Pero al final de todas esas preguntas, la relación de Job con Dios es mayor que al principio del libro. Y algo similar vamos a ver con David el día de hoy. Así como se reveló Dios a Job, también se revela Dios a David y Dios también se revela a nosotros. Y vuelvo a la pregunta al principio: ¿no nos sentimos bendecidos cuando hemos aprendido algo de parte de Dios? Cuando hemos entendido, cuando Dios habla directamente a nuestras vidas en alguna situación, en algún problema, sabemos que nos está hablando a nosotros y nos sentimos bendecidos y agradecidos con Dios. Y realmente, pues derramamos ahí nuestra alma en gratitud delante de Dios. Bien, pero antes de comenzar este capítulo 7, necesitamos considerar nada más dos puntos vistos en los capítulos anteriores. Diapositiva 2, por favor. Bien, a estas alturas, lo que vamos a ver en el capítulo número 7, David ya tiene casa, ya ha sido edificada una casa para David. Recordemos que pues por muchos años David estuvo huyendo de Saúl.
Y entonces, después cuando muere Saúl, es tomado como rey en Judá y algunos años después en todo Israel. Y entonces nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice también, siguiente diapositiva, la 3 por favor. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Dios le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Muy bien. Así que es un rey. Es necesario que haya una casa para el rey, ¿verdad? Y entonces vemos ahí la ilustración. Incluso el rey de Tiro manda ayuda para que esta casa sea edificada con las mejores maderas, ¿verdad? Madera de cedro, carpinteros, gente que está experimentada precisamente en el trabajo de estas maderas, y fueron a edificar casa para David. David entiende que Dios ha estado con él todo este tiempo, que Dios lo ha respaldado. Así que número 1, David ya tiene casa, ¿sí? Número 2, siguiente consideración antes de entrar al capítulo 7. Siguiente diapositiva. El arca fue trasladada finalmente a Jerusalén, pero la pregunta es, ¿dónde se quedó? ¿En qué condiciones se quedó el arca? ¿Cómo está el arca en este momento? ¿Cuál era el lugar original para el arca? En el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo. Ese era el lugar del arca. En este momento, el arca no está en el tabernáculo, ¿verdad? Algunos le llaman el tabernáculo de David, el lugar donde en este momento se encuentra el arca. Es una tienda simplemente de donde está colocada el arca. No es el tabernáculo que fue dado por instrucciones a Moisés. Simplemente hay unas cortinas, pues para darle cierta presentación. Y dice, siguiente diapositiva, diapositiva 5, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Dice así: metieron pues el arca de Dios y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Así que allí está en este momento el arca. Cuando vemos estas dos escenas, David tiene su casa edificada con buenas maderas y vemos el lugar en donde en este momento se encuentra el arca. Lo que va a hacer David, hermanos, tiene lógica y por eso nos pueden parecer buenas intenciones, como también la intención de trasladar el arca. ¿Sí? También eso. Así que David decide hablar con Natán. Siguiente diapositiva. Decide hablar con Natán. Y entonces le dice lo que él siente en su corazón, lo que él está pensando acerca de todo esto. Él ya tiene casa. ¿Y dónde está el arca en este momento? Siguiente diapositiva, la 7, por favor. Dice ahí entonces en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y empezamos la lectura en el versículo 1. Allí ya le corté unos textos, voy a leer solamente lo que quiero resaltar. Dice, cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Dios le dio reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Miren, notemos que hasta el profeta Natán le parece buena idea. Le parece razonable lo que está diciendo David. Dice, además, pues Dios está contigo. Te ha respaldado en todo, te ha estado ayudando en todo. La promesa que te hizo ya hace años ya la cumplió. Hoy tú eres el rey. Así que todo tiene lógica, ¿verdad? Todo tiene lógica. Y por eso me llamó mucho la atención, porque David va a aprender algo.
Y nos va a llevar a nosotros también a poder aprender y entender cómo es Dios. Porque nuestra vida en realidad se trata de conocer a Dios. ¿No es así? Dice el Señor Jesús, ¿verdad? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces se trata de conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Y nos vamos a dar cuenta que Dios en realidad se sale de nuestra lógica. No podemos nosotros pensar en Dios usando nuestra lógica. Necesitamos ir a la Escritura y allí poder darnos cuenta cómo es Dios. Así que bueno, habla David con Natán, ¿verdad? Y Natán le dice, mira, lo que sea que estás pensando, adelante, Dios está contigo. Pero oh sorpresa también para Natán, lo que vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Porque entonces ahora Dios se va a presentar a Natán. Y miren, Dios no le va a reprochar a Natán nada. Las palabras que Dios le va a decir van dirigidas directamente a David. Y veamos esto. Diapositiva 9, por favor. Dice en el versículo 4, seguimos leyendo. Aquella noche Dios habló a Natán. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Interesante pregunta, ¿no? David, yo soy Dios. ¿Tú me vas a edificar casa para que yo more? No he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, le dice el Señor. He andado en tienda y en tabernáculo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que Dios ha andado en tienda y en tabernáculo. Bueno, Dios también, cuando da instrucciones acerca del tabernáculo y del arca, algo que dice Dios es que va a manifestar su presencia precisamente en ese lugar. Y por eso dice Dios, he andado en tabernáculo. Y en tienda pues se refiere precisamente a este lugar en el que ahora se encuentra el arca. Dice el versículo 7, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Y hace otra pregunta el Señor. Por eso les decía, me recuerda un poco a Job, porque Dios hace preguntas que van a llevar a la reflexión de David. Y dice, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? David piensa en esto. En el pasado, ¿has escuchado tú que yo haya cuestionado a alguien en el pueblo, alguien que yo haya puesto en autoridad en el pueblo para dirigir al pueblo? ¿Has escuchado tú que yo les cuestione por qué no me han edificado casa? Señor, ¿estás diciendo que no es buena idea? ¿Eso dices? Porque yo no me siento muy cómodo, ¿verdad? Aquí en mi casa y saber que el arca está en esa tienda. ¿Me estás diciendo que no es buena idea? Y de verdad que por eso me gustan esas preguntas. Ay. Diapositiva 13, por favor. Bien, y sigue hablando el Señor. Y dice en el versículo 8, dirás así a mi siervo David, sigue hablando con Natán, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Le dice David, mira, acuérdate dónde estabas tú. Yo soy el que te saqué de allí, ¿verdad? Yo he estado contigo todo este tiempo. Te tomé del redil y te puse como príncipe sobre mi pueblo.
Todas estas frases, todo esto que Dios le dice, comparado con la pregunta que le hace, ¿me vas a hacer casa a mí? ¿Tú me vas a poner casa a mí, David? Mira, yo te tomé del redil, te puse sobre mi pueblo como príncipe, he estado contigo, he destruido ¿a quién? A todos tus enemigos. Y dice, te he dado un nombre grande. A estas alturas algo que sabemos bien es que todo el pueblo hoy reconoce a David. Y ya tiene años que esto ha sido de esta manera, que reconocen a David. Al principio del estudio, y bueno, más bien entrando precisamente al tema de David, algo que reflexionábamos es que David no se vuelve a repetir, el nombre de David no se vuelve a repetir, ¿sí? Solamente él aparece, ¿no? Como rey. Y entonces le dice, te he dado un nombre grande, eres reconocido por todos. Otra vez la pregunta, ¿me vas a hacer a mí casa? Bien, esto es en cuanto a David, pero Dios sigue hablando y ahora va a hablar acerca de su pueblo. Siguiente diapositiva, por favor, la 13. Dice allí, habla ahora de Israel y le empieza a decir Dios una serie de cosas que va a realizar, ¿verdad? Fijaré lugar a mi pueblo Israel para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Vaya, son algunas palabras, promesa de parte de Dios acerca de lo que ha de hacer. Ya David recibió palabra acerca de él, ahora estos textos nos van a hablar de lo que tiene Dios pensado para su pueblo. Dice entonces, nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Dios te hace saber que Él te hará casa. Te he protegido, he estado contigo, también con el pueblo, lo voy a establecer, lo voy a afirmar, ¿verdad? Y todavía le dice, y a ti te voy a hacer casa. No eres tú el que me va a hacer casa a mí, David. Yo te voy a hacer casa a ti, ¿verdad? Yo te voy a hacer casa a ti. Bien, ahí nos detenemos y vamos a hacer un paréntesis, porque se trata precisamente de conocer esta parte. La verdad es que creo que todos podríamos pensar que sí era buena idea eso de que David hiciera casa para Dios, ¿verdad? Siguiente diapositiva, diapositiva 14. Vamos a recordar unos textos que nos confirman que el Señor Dios es dueño de todo. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. En otras palabras, todo lo creado le pertenece a Dios. Podríamos decir y extendernos un poco más en esto y decir lo visible y lo invisible. Todo esto es de Dios. Y podríamos decir, lo creamos o no lo creamos, ¿verdad? Lo entendamos o no lo entendamos, todas las cosas son de Dios. Aún aquello que pienso yo es de mi propiedad. Hay cosas que consideramos son nuestra propiedad, ¿no es cierto? Pero la verdad es que es Dios el que nos ha dado todas estas cosas. En realidad todo es de Él, todo es de Dios. Dice el Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Y es ejemplificando, ¿verdad? Porque obviamente esto no sería en Dios. Sin embargo, Él dice, si yo tuviera, si acaso fuera así, no te lo diría a ti. Es decir, tú no me puedes a mí sostener, tú no me puedes a mí sustentar. Esto es al revés. Yo te sustento a ti, ¿verdad? Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Qué interesante poder meditar en estas cosas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice en la Nueva Traducción Viviente, ¿qué tienen que Dios
no les haya dado. Pregunta, ¿verdad? ¿Qué tenemos, hermanos, que Dios no nos haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo o como si no hubiera sido dado de parte de Dios? Porque hay a veces orgullo, porque hay a veces altivez, porque hay soberbia, porque hay vanidad cuando alguien tiene. Dice, no te jactes. Si entiendes que todas las cosas son de Dios y que es Dios el que te lo ha dado, no te jactes, ¿verdad? En realidad es Dios el que te lo ha dado. Y dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y entonces dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y los cantos que entonábamos iban en ese sentido. No sé si se dieron cuenta, iban en ese sentido. Quiero conocerte más y más. Ese debe ser nuestro deseo, conocer a Dios más y más. Entonces Dios le dice a David todo lo que ha hecho con él y lo que tiene planeado también hacer con su pueblo. Pero no termina allí. Vamos allá a la diapositiva 15. Dice ahí la imagen: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que viene a continuación también tiene que ver con el plan de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, avanzamos de diapositiva, por favor, dice el versículo 12. Algo más que seguirá haciendo Dios en la vida de David. Cuando duermas con tus padres, yo te levantaré. A uno de tu linaje, cuando duermas con tus padres, yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo ya me adelanté, ¿verdad? Y ya sabemos de quién están hablando estas palabras. ¿A quién se refiere Dios? Y todo lo que está revelándole Dios a David acerca de su vida, acerca de la vida del pueblo de Israel y acerca de sus planes futuros. Cuando estábamos estudiando el libro de Daniel y estábamos en esa parte de las 70 semanas, recuerdo, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención cómo Daniel oraba y pues él oraba solamente por el tiempo del regreso a Babilonia, ¿verdad? Por saber acerca de esto. Y Dios le revela una profecía que tiene que ver pues ya con todo el plan completo de Dios. Busca algo Daniel, y podríamos decir algo tan sencillo, pero Dios le da algo mayor, algo mayor. Creo que está pasando lo mismo con David. David se acerca, él tiene en su corazón la intención de edificar casa y empieza a recibir de parte de Dios una palabra tremenda, porque está hablando del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, lo que va a hacer y de su reino. Así que dice, vuelvo a leer otra vez: cuando duermas con tus padres, yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y cuando estudiamos a Daniel y hablábamos de ese quinto reino, el quinto reino no tiene fin, ¿verdad? El quinto reino es eterno y se va a extender y va a llenar la tierra. Dice aquí entonces, acerca de aquel que será levantado del linaje de David, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y nos está revelando Dios a nosotros precisamente acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente.
cuántas cosas maravillosas que le ha dicho Dios a David a través del profeta Natán. ¿Cómo nos quedaríamos? Por eso consideraba a Job. Job no tenía muchas palabras para responder a Dios con tantas preguntas, pero estaba aprendiendo mucho. Y nosotros vamos a esa lectura y aprendemos mucho. ¿Cómo se sintió David? Vamos a ver cómo se sintió David. Siguiente diapositiva. Diapositiva 17. Dice allí en Lucas, y lo acabamos de recordar, hermanos, en estos días, capítulo 1, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Y qué pasó? Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Está cumpliendo Dios las palabras que le ha dicho a David, su siervo. Versículo 70 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Sí? Todas estas palabras dichas a Dios, dichas a David. Hay una lista allí, que es lo que ya vimos. Vamos a avanzar. ¿Qué pasa con David? Dice el versículo 18, allí en el capítulo 7, seguimos. Y entró el rey David y se puso delante de Dios y dijo, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Esto significa haber entendido, ¿verdad?, lo que Dios le ha estado hablando. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me hayas traído hasta aquí? Entender de parte de Dios que nosotros somos pequeñitos, ¿verdad? Y que Él es eterno. Somos polvo nosotros, Él es eterno. Estamos aquí en la tierra y Él está allá en las alturas. Entiende David estas cosas. ¿Quién soy yo y qué es mi casa? Versículo 19 dice, y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. No, es lo que leímos. Le habló así de cosas futuras, de su plan, lo que va a hacer Dios en el futuro, que a estas alturas ya pasó, ¿verdad? Muchas cosas. Y entonces dice, y es así como procede el hombre, Señor. Se considera así, ¿verdad? David. Versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Me quedo sin palabras. Pues tú conoces a tu siervo, Señor. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Hermanos, es importante entender el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios cuando nos hace entender cosas, cuando nos hace saber cosas acerca de Él, acerca de su plan en nuestras vidas. Y David puede valorarlo, puede valorar esto. Nosotros necesitamos hacerlo. Y dice en el versículo 22, por tanto tú te has engrandecido, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es un reconocimiento a Dios, un reconocimiento a su grandeza, un reconocimiento a todas sus maravillas. Y es una actitud que además nosotros debemos de tener presente. Insisto en esto, Dios habla a nuestras vidas y nos hace entender cosas. Eso debe de maravillarnos. Nos debe permitir contemplar que Dios está en una relación con nosotros. Y esto por mucho tiempo se habló en el pasado. No se trata de una religión, sino se trata de una relación con Dios. Y esto es real. Cuando nosotros vemos estas palabras y recordamos nuestras propias experiencias, nos damos cuenta de eso. Es una relación con Dios. A veces Dios nos ha corregido, ¿no es cierto? A veces Dios nos ha corregido. En algunas ocasiones nos ha librado
al mostrarnos, ¿verdad?, alguna situación a través de su palabra, a través de un consejo de alguien más, pero siempre ha sido Dios detrás. ¿Qué hacemos? Le exaltamos, le damos gracias, lo reconocemos. Incluso hasta podemos compartir con los demás la forma en la que Dios trató con nosotros, y con esto estamos exaltando, con esto estamos glorificando a Dios, con esto lo estamos engrandeciendo. Compartimos con nuestros hermanos de las maravillas de Dios. Bien, seguimos, dice el versículo 23, ¿y quién como tu pueblo Israel, nación singular en la tierra? Señor, como este pueblo no hay muchos, ¿verdad? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto. Si bien es cierto, está hablando de Israel, hoy entendemos que también son palabras que nos alcanzan a nosotros, porque también somos su pueblo, ¿verdad? Y el Señor dio a su Hijo para rescatarnos aquí, a nosotros, de Egipto, del pecado. Dice el versículo 24, estableciste a Israel por pueblo tuyo para siempre. Fuiste a ellos por Dios. Somos su pueblo, ovejas de su prado, y hay muchas razones, ¿verdad?, para dar gracias a Dios. Ahora pues, Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo, dice David, y sobre su casa. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, el Dios de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Y se atreve aún David a algo más. Diapositiva 21, por favor. Porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo. Has dicho todas estas cosas, me has hecho saber, me has hecho partícipe de todas estas cosas. Y me dijiste, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. ¿Cuál es la súplica? Señor, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Vaya que son grandes estas palabras. La bendición de Dios sobre mí. Señor, ya me revelaste todo esto. Ahora me atrevo a pedir, Señor, que tú me bendigas. Lo que dice David en realidad está basado en lo que el Señor le ha dicho. No está diciendo algo nuevo. Está basado en lo que el Señor le ha dicho. Pero es también así nuestra oración. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros recordando lo que Dios ha dicho en su palabra, oramos y decimos confiados, Señor, así dice tu palabra, y yo la creo, y yo confío, y Señor, perdona si me atrevo, pero no vamos fuera de lo que ya habló Dios. De verdad que cuando estamos atentos a la voz de Dios, cuando estamos atentos a su palabra, nos damos cuenta de su grandeza, ¿verdad? Nos damos cuenta de su grandeza. Muchas veces podemos decir palabras y a veces solo repetirlas, pero necesitamos realmente reflexionar en cada uno de esos aspectos de nuestras vidas en donde Dios se está engrandeciendo en nuestras vidas y sentirnos bendecidos por eso, verdaderamente bendecidos por la presencia de Dios en nuestras vidas, por su obra en cada uno de nosotros. Si algo tenemos cierto y estamos convencidos, es que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, ¿no? Hasta el fin. Y día con día, a través de muchas circunstancias que vivimos, a través de su palabra, Él nos está mostrando y nos está edificando más y más. Compartía con los hermanos allá en Maranata. Se trata de crecer delante de Dios, no de quedarnos estancados, sino que se trata de crecer. Y entonces, una manera, entre varias que podemos considerar, una de ellas es conociendo cómo es Dios. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de ver su grandeza en nuestras vidas y porque podemos declararlo.
lo exaltamos en los cantos, pero también podemos compartirlo entre nosotros y por supuesto entre aquellos que no le conocen y hablar de la grandeza de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar para el pastor.